están? Hoy día les traigo un video del tema anterior que hablé la última vez, que es el tema de los atracones, y les quiero compartir qué fue lo que a mí me sirvió para mejorar y de hecho no volver a tener atracones. Respecto al tema de los atracones, que obviamente sí recomiendo que este tema se vea probablemente con psicólogo, psiquiatra, y también observar la relación que se tiene desde acá con la comida, pero hay tips nutricionales y también a nivel de afirmaciones que quizás te pueden ayudar, que me sirvieron a mí para mejorar este pensamiento que al final era tan restrictivo. Cuando yo sufría de atracones era un círculo constante donde yo me restringía, no quería comer, evitaba no comer, y luego obviamente en alguna hora del día me daba mucho hambre, ganas de comer, deseo de comer, y al final volvía siendo un evento descontrolable donde terminaba comiendo mucha más comida en ese alimento que uno, no me aportaba nutrientes de calidad, no me satisfacía porque no era un alimento que fuera nutritivo para generarme saciedad, sino que eran alimentos generalmente en mi caso más dulces, entonces al contrario me daban más ganas de comer, comía en exceso, luego me sentía culpable. Luego de sentirme culpable era como, ya bueno, si ya no lo hice, no lo logré, entonces mejor sigo embarrando todo lo que ya hice, y comía aún más en exceso y luego volvía la culpa. Y luego de la culpa empezaba nuevamente el círculo para poder mejorar lo que hice y poder arreglar lo que hice, volvía al círculo de restricción y así constantemente. Una de las cosas que me ayudó fue justamente cuando me di cuenta que ese círculo no me estaba sirviendo. O sea, el círculo constante de restricción o no voy a comer, y luego, en mi caso, el alimento que yo consumía en exceso y me daban atracones eran cereales y galletas. Cualquier tipo de cereales, la caja de cereales, me encantaba. Y darme cuenta que al final ese círculo de restricción y luego comerme la caja completa porque me la comía, no me servía, me daba asco después, o sea, ni siquiera terminaba satisfecha, sino que terminaba con un asco de tanta azúcar de haber consumido eso. Luego me sentía culpable, entonces me empecé a dar cuenta que este ciclo no me estaba sirviendo de nada. Cuando empecé a saber más de nutrición y de alimentación, que eso fue años de entrar a estudiar la carrera de nutrición, empecé a darme cuenta que habían otros alimentos y otro tipo de opciones que me podían ayudar a comer mucho más cantidad, mucho más volumen, sin necesidad de restricción. Entonces, obviamente, lo que uno tiende a hacer es partir generalmente la mañana súper limpio, restringido, y por lo general lo que yo experimentaba es que de repente cogía alimentos que ni siquiera me gustaban tanto, que al final ni siquiera me ayudaban a controlar la ansiedad o a sentirme más saciada, valga la redundancia, porque no estaba disfrutando el alimento que estaba comiendo. Entonces una de las cosas que me empezó a servir fue darme cuenta de, oye, puedo comer bien, puedo lograr el objetivo físico que quizás quisiera, que es bajar de peso, verme más tonificada, estar más fit, qué sé yo, pero comiendo alimentos que disfrute, que sean sanos, pero que no me hacen creer que estoy en restricción. Porque al final los alimentos que me hacían también creer que estoy en restricción o que no estoy comiendo, tampoco me ayudaban al ciclo de este ciclo eterno de la alimentación. Entonces, obviamente, la selección de alimentos que tú tienes va a ser muy importante, y una de las cosas que les mencionaba en el video anterior para consultantes de nutrición que he tenido que han sufrido de atracones, la selección de alimentos y la hora de la selección de alimentos ha sido clave para poder disminuir o mejorar este ciclo constante. O sea, por ejemplo, a mí siempre en esa época me daba más ganas de algo dulce en la tarde. Y ya además en la mañana venía de no comer, entonces ese deseo de comer algo dulce era 1000 millones más grande. Entonces empecé a ordenarme, empecé justamente a tener orden más de comida y a darme cuenta de que al ordenarme con las comidas y escogiendo alimentos nutritivos que me generaban saciedad, ya no necesitaba restringirme, porque la misma saciedad me generaba el no tener constantemente un deseo o un pensamiento por comer, porque al final mientras más restringes mentalmente y más estás con la idea de que te estás restringiendo, tu pensamiento también va a ir mucho más constante hacia la alimentación. Entonces, bueno, hay personas que acá quizá me están viendo, personas que disfrutan tomar desayuno, pero lo que yo te invitaría es que observes en qué momento del día, si es que no tomas desayuno, ¿por cuál es esa razón? ¿Es porque no te da hambre realmente o es por restringirte? Si no te da hambre en la hora del desayuno, observaría cuál es el momento del día que sí
tienes más hambre, puede ser a la hora del almuerzo. Entonces yo me enfocaría, que es lo que yo hacía conmigo, de generar ese almuerzo nutritivo, y le puedes dar volumen a esa alimentación, poniendo un plato con muchas verduras, proteínas, frutas, que en el fondo también eso te va a generar saciedad, y también grasas saludables que también te van a ayudar a eso. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que hay amigos que en el fondo, hay alimentos que en el fondo son amigos en estos procesos, también empieza a ser mucho más. A mí personalmente, como mi descontrol era tan grande con las galletas y los cereales, sí los dejé. O sea, los dejé, lo eliminé y no volví a comer, ¿ya? Porque la verdad a mí me pasaba con esto, que era tan dulce, que en el fondo cuando quería comer algo dulce, aunque mi invitación no es eliminar o buscar eliminar el querer comer algo dulce, sino que buscar la solución, la galleta o el cereal no me generaba saciedad, era algo muy temporal. Entonces también empecé a buscar opciones que me ayudaran a saciar ese deseo por algo dulce, y eso te lo da al final el buscar opciones que estén a tu alcance, que estén al alcance del contexto financiero. Entonces una de las cosas que yo empecé a disfrutar mucho, por ejemplo, era, no sé, el pan pita, el porridge de avena con berries. Hoy en día lo que más disfruto dulce son berries con chocolate amargo y frutos secos, que quizás para el ojo del otro puede sonar como algo muy restringido, y está bien, o sea, cada uno tiene una mirada distinta. La invitación que yo te doy es que busques soluciones que te otorguen saciedad, o sea, te den esa saciedad, pero también te ayuden con ese deseo que tú quieres comer, y en vez de restringirte, empezar a buscar opciones. Si tienes hambre, come, porque vas a eliminar el deseo de tu cuerpo que te está diciendo que tiene hambre. Obviamente, si tienes ansiedad y ansiedad por comida, nuevamente recalco, creo que es un tema importante para verlo con psicólogo o psiquiatra o ambos dos, pero también observar de dónde viene esa ansiedad. Viene porque ya partiste restringida diciendo que no puedes comer, o porque estás pensando que tienes que bajar mucho de peso y eso te está generando más ansiedad, más preocupación y la intención de querer restringirte más, porque eso va a ser muy importante también empezar a observar de dónde vienen esos pensamientos y empezar a tener como herramientas para calmar, no controlar, sino que calmar esa ansiedad y poder reenfocarla. Si es ansiedad por comer, claro, muchas veces puede ser por falta de hidratación, falta de dormir. O sea, obviamente si estás durmiendo poco, tu cuerpo va a tener mucha más hambre. Y es natural que si pasas por muchos días de restringirte, luego tu cuerpo va a tener mucha más hambre. Entonces también hay que entender y confiar un poco en los procesos fisiológicos que nuestro resumen. Lo que a mí me sirvió fue ordenarme más con las comidas, dándome cuenta que habían alimentos que me otorgaban saciedad, eran mucho mejor para el objetivo físico que yo quería, porque me otorgan saciedad, otorga volumen, nutritivos, y que paliativamente, al paladar, me gustaba, o sea, empezar a disfrutar lo que yo comía, y encuentro que es muy clave encontrar esas maneras. O sea, si eres alguien que le gusta algo salado y tus atracones son papas fritas, quizás primero prueba a ordenarte, tener tiempos para comer con calma, tranquila, sentarte a comer, estar consciente de que estás comiendo, porque si comes por impulso no te vas a dar cuenta de lo que estás comiendo y te vas a comer el plato completo sin haberte dado cuenta. Entonces es muy importante respirar antes, ponerle conciencia, y que vas a hacerte papas dulces, no fritas, pero quizás al horno, que igual le van a otorgar como la sensación de fritura, con verduras, y eso te va a otorgar verduras salteadas, verduras al horno, eso te va a otorgar volumen, pero también va a satisfacer eso que tú buscas. Obviamente, repito, no digo que tú tengas que buscar el vacío con la comida, pero que sepas que hay herramientas y tips que te pueden servir. Obviamente mantenerse en movimiento es importante, pero que sepas que ese ciclo constante de restricción no va a ayudar en nada a este ciclo del atracón. Hay que cambiar el ciclo. Eso, espero haberte podido ayudar en este video.